¿Usted siente que ha tenido alguna vez una relación complicada con la Biblia? Sí, una relación complicada, estoy hablando. Porque a veces nos acercamos a la Biblia que para leer verdades que son tan profundas para nuestra vida y palabras que son tantas y palabras que son tan complicadas para la vida, ah, que no entendemos. Y entonces tenemos este tipo de relación difícil con la palabra de Dios, porque no entendemos exactamente lo que nos está diciendo o lo que nos quiere decir. En la sed de querer entender, de querer saber por dónde empezar para poner estas palabras en práctica, las palabras que no entendemos, que ni siquiera entraron en nuestro entendimiento. En esa sed, muchas veces escuchamos interpretaciones que no son necesariamente las que deberían ser las correctas de la palabra de Dios, y es ahí donde entramos en un conflicto. Nos encanta el contenido de la Biblia, nos encanta la teología tan rica que está envuelta en todos los pasajes de la Biblia, nos encanta la esperanza que nos da la Biblia cuando nos habla de la gloria futura. Nos encanta la esperanza de salvación, la seguridad de salvación que tenemos al escuchar del trabajo que hizo Cristo en nosotros. Pero cuando llegamos al punto de entendimiento y de interpretación de lo que nos está diciendo, nos puede volver locos. Porque la manera en la que fue escrita, muchas veces, eh, es una manera que no entendemos. Hay demasiado contenido. Esto es posiblemente lo que pasa en el libro de Romanos. Romanos es un libro escrito por Pablo para la iglesia que está en Roma. Siempre había querido estar en Roma con esa iglesia. Pablo no funda esta iglesia. Sin embargo, en la carta que le escribe a esta iglesia, hay una riqueza teológica tan profunda, es tan densa, que muchas veces nosotros no vamos a poder entender todas las palabras que dice. Romanos es una de las cartas por excelencia que nos habla acerca de la redención, del trabajo redentor de Cristo en nuestra vida, que lo hace por pura gracia. De ese trabajo redentor de Cristo que todos necesitamos, pero no todos entendemos. Pablo de alguna manera no nos ayuda porque el lenguaje que utiliza para hablar acerca de este trabajo de Cristo, de la obra de Cristo, no es tan fácil de entender. Y es que Dios usa instrumentos humanos para escribir la Biblia. Pablo siendo uno de ellos. Esto es lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3. Esto es lo que dice Pedro acerca de Pablo. Les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. Pedro reconoce que a veces la escritura es difícil de entender, especialmente los escritos de Pablo. Hoy nos vamos a acercar a los escritos de Pablo en Romanos, en la carta de Romanos. Y es que todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Usted sabe eso. La Biblia es la palabra de Dios, sin errores. No hay error. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Escucha la palabra. Útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Pero eso no significa que Dios la dictó directamente. Dios usa la personalidad de una persona, de un individuo en particular, usa culturas, usa vocabulario, usa situaciones, idiomas particulares de cada autor, de cada ser humano que Él ha designado para escribir su palabra, para comunicar lo que Él quiere decirnos. En este proceso se va a notar la humanidad de todos estos individuos. Es imposible que no se note su cultura, su trasfondo, su idioma, sus costumbres. Es como un músico que escribe su obra musical para ser interpretada como él está pensando. Y sin embargo, cuando un guitarrista la interpreta, no va a sonar igual a como la interpreta alguien que toca el saxofón.
va a sonar diferente dependiendo de cuál instrumento va a tocar la obra musical. Cada escritor en la Biblia fue un instrumento diferente en las manos de Dios para comunicar su palabra, un instrumento diferente a través del cual Dios quiso tocar su canción. Pablo, un instrumento bastante complicado, honestamente. Y esto es lo que pasa en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo explica que aún siendo un judío religioso de hueso colorado, usted no tiene una seguridad de justificarse delante de Dios. Usted no puede ser justificado por su propio mérito delante de Dios. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de lo difícil de nuestra relación con la Biblia en cuanto a lo que dice y cómo nosotros lo interpretamos para ponerlo en práctica. El pasaje que quiero leer hoy para ustedes está en Romanos, capítulo 2, de los versículos 17 en adelante, y vamos a cruzar hasta el capítulo 3 y al versículo 8 de ese capítulo. Romanos 2, del versículo 17 en adelante. Gracias por estar con nosotros. Me encanta que pueda acompañarnos en este estudio de la Biblia. Estamos hablando de los 27 libros de la Biblia, de las 27 cartas escritas en el Nuevo Testamento, para que Dios nos hable a nosotros y nos diga cuál es la iglesia que yo quiero que ustedes sean en el siglo XXI, con cartas escritas en el siglo I. Acompáñame a leer capítulo 2, de Romanos, versículo 17. Y empieza Pablo diciendo, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, vamos a cambiarle ese nombre. Tú que llevas el nombre de cristiano, vamos a ponerlos en nuestro contexto, si está de acuerdo conmigo. Tú que llevas el nombre de judío o de cristiano, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. Tú, en fin, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. En esta primera parte de este pasaje de el libro de Romanos, lo que está haciendo Pablo es dirigirse a todos aquellos que creen que tienen una autoridad para ser los voceros de la palabra de Dios solamente por el conocimiento que tienen, solamente por los méritos adquiridos a través de su lectura o de su aprendizaje de la palabra de Dios. Y entonces les dice, por ustedes la gente no quiere creer en Dios. Me recuerda la frase que dijo alguna vez Gandhi, este filósofo, este pacifista hindú. Dijo, si no fuera por los cristianos, yo sería cristiano. Y es que muchas veces los cristianos somos la causa principal para que la gente no crea o no vea a Cristo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25, capítulo 2 de Romanos, Romanos 2. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Y él se mete aquí en el asunto principal. ¿Cuál es el asunto que los está parando? La circuncisión. Hace unas cuantas semanas hablé acerca del mismo tema. Porque la circuncisión era un asunto que la iglesia del primer siglo discutía frecuentemente. ¿Es necesario circuncidarse o no? Porque recuerden que el cristianismo sale del judaísmo. Versículo 26, capítulo 2. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios, y no la gente. Y pasamos al capítulo 3.
Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y él está hablando de la escritura hasta ese entonces conocida, que fue escrita por judíos completamente. Pero entonces, versículo 3. Si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra justicia, versículo 5, pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Hablo en términos humanos, dice Pablo. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida tiene la condenación. Ahora, si usted agarró algo de este texto inmediatamente para aplicar a su vida, felicidades. Usted es un intérprete genial de Pablo. Es difícil entender lo que está diciendo. La Biblia a veces es difícil de entender. En este caso, es difícil de entender estas frases que Pablo le escribe directamente a la carta a la iglesia de Roma. Déjeme hablar de dos términos en particular que vamos a usar para poder entender lo que quiero compartir hoy. En esta enseñanza del libro de Romanos. La primera cosa que tenemos que entender, el primer concepto, el primer término importante que quiero que entendamos es la ley. ¿Qué significa la ley para Pablo? ¿Qué significa la ley para un judío del siglo I? Bueno, varias cosas. La primera es, la ley es la serie de reglas, es la serie de rituales para poder observar estrictamente la manera en que yo me conduzco delante de Dios y poder agradarle. Es una lista con cajitas de check out y poder decir, yo he hecho esto, esto y esto, por lo tanto, agradé a Dios. Son 613 mandamientos que están en el Torá, en la ley judía. 613 mandamientos. Si usted recuerda cuántos mandamientos Dios le dio a Moisés, usted recordará que fueron 10. Sí, el resto de ellos, o sea, 603 mandamientos, fueron agregados por las autoridades religiosas judías. Entonces, ¿qué es la ley? Es la manera de agradar a Dios. Ese es el primer concepto, la ley. El segundo concepto que tengo para ustedes es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es el símbolo para pertenecer a Dios. Es el estirpar cierto trozo de piel en el órgano masculino, en el órgano sexual masculino, para poder tener una señal de que se pertenece a Dios. En Génesis 17, del 10 al 14, podemos leer este pacto. Es un pacto que Dios hace con Israel, un pacto de pertenencia. El asunto con cualquiera de estas dos cosas. La ley representa en lo grande la lista de factores, la lista de reglas y rituales que tenemos que llevar a cabo para agradar a Dios. Pero la circuncisión es el mero acto que significa pertenecer a Dios. Es el acto que da identidad al pueblo judío. Algunos cristianos han convertido su cristianismo en esto, en una serie de reglas, en una serie de rituales. Y de eso se trata la religión. Seguir al pie de la letra las reglas no significa necesariamente agradar a Dios, pero para muchos de nosotros se ha convertido en eso. Es lo que hicieron los fariseos. ¿Recuerdan? En el Nuevo Testamento. Los archirrecontra enemigos de Jesús. Los fariseos seguían tan fervientemente, tan apasionadamente la ley, que se convirtieron en gentes
que no negociaban absolutamente ninguna manera de no llevar a cabo los rituales, porque eso era en sus corazones lo que decían agradaba a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que no sigue esos mandamientos, cualquier persona que no cumple las reglas, no agrada a Dios. El error de los fariseos era acusar a aquellos que no hacían las cosas como ellos las hacían. Si no las hace igual a mí, si no lleva a cabo los rituales tal y como yo los interpreto, entonces no puede agradar a Dios. Ahí es donde está lo difícil de nuestra relación con la Biblia. Porque muchas veces al leer la Biblia la tomamos literalmente y podemos decir lo que yo estoy leyendo, este versículo que yo estoy leyendo y de la manera que yo la veo, de mi interpretación es como el resto del cristianismo debería verlo. Y es ahí cuando nos cerramos y ponemos cláusulas a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Y se nos olvida entonces la unidad, porque andamos buscando uniformidad. Pero déjeme decirle, Dios está mucho más interesado en la unidad que en la uniformidad. Con uniformidad quiero decir que todos hagamos las cosas exactamente igual, que todos veamos la vida exactamente igual. Por supuesto, hay principios no negociables en la Biblia, principios de salvación, principios de gracia. Pero esas dos cosas, gracia y salvación, misericordia, posiblemente no tienen fronteras. Y es ahí donde pecamos más muchos de nosotros, porque nos concentramos en los rituales y en los deberes para agradar a Dios más que en la gracia y en la misericordia. Déjenme compartir 3 cosas que no nos hacen agradar a Dios, basados en ese texto donde Pablo les está diciendo, ustedes tienen demasiado conocimiento, ustedes tienen demasiada, ah, tienen todo el pedigrí de un judío, ustedes tienen todo para ganar y sin embargo eso los ha hecho tan obsesivos, eso los ha hecho tan orgullosos que no pueden agradar a Dios de esa manera. Y entonces han tenido que torcer la interpretación de las escrituras para su propio beneficio y ahora quieren que todos veamos las escrituras de la misma manera. Hay 3 cosas en este pasaje que nos ayudan a ver cómo no agradamos a Dios. 3 cosas que hacemos y que no nos permiten agradar a Dios. La primera, y esté listo, es mi oración que usted entre a este sermón con oídos abiertos, con ojos abiertos, con oídos claros, pero también con un corazón dispuesto a aprender. Porque mucho de esto a usted le podrá parecer que no está correcto, porque posiblemente usted ha sido enseñado de una manera específica en el pasado. Déjeme empezar. La primera cosa que no nos hace agradar a Dios es creer en Dios. ¿Suena un poco herético? No, no suena herético. Pablo lo está diciendo ahí mismo. Jactarse en la relación con Dios. De eso está hablando Pablo. Cuando decimos que creemos en Dios y sin embargo no estamos siguiendo su corazón, cuando solo estamos siguiendo las reglas que nosotros pensamos que nos van a hacer seguirle a Él y decimos creemos en Dios con todo nuestro corazón, no necesariamente implica tener fe. Muchos podrán decir, pero es mejor creer en Dios que no creer. No es cierto. Si alguien dice creer en Dios, yo le creo. Entonces tenemos una cadena de creer. La cosa es esto, uno puede creer en algo en lo que no tiene fe. Yo puedo creer que existen los doctores, pero no necesariamente tener fe en ellos. Yo puedo creer que la nicotina destruye la vida de un fumador y sin embargo sigo fumando. Espero estar siendo claro en este punto. Nuestra mera creencia en Dios, solo por el hecho que digamos, yo creo en Dios, eso no nos hace agradar a Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios.
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en que Él existe, creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Hay una dualidad en términos de creer. Su conocimiento, su creencia en Dios tiene también que estar ah, complementada con la fe en Él. Creer en Dios es básico para seguirle, definitivamente. Usted tiene que creer en Dios para poder seguirle, pero solo creer no es suficiente. Ah, y déjeme ilustrarlo con esta historia. John Patton era un misionero en una isla del Pacífico Sur. Él tradujo el Evangelio de Juan, y al estar traduciendo el Evangelio de Juan, se encuentra con esta frase, creer en, pero no sabe cómo traducirla, porque esa frase no existe en el idioma de esa isla en particular. Los nativos de esa isla son caníbales. No entienden el concepto de creer en alguien. No lo tienen. Entonces Patton le pregunta a un amigo, uno de los nativos de la isla, mientras está sentado en una silla, le pregunta, ¿qué estoy haciendo? Entonces Patton levanta sus pies, pone todo su peso en la silla reclinada en dos de las patas y le pregunta, ¿cuál es la palabra para definir lo que estoy haciendo? Y entonces el indígena le dice, la frase que usamos para eso es poner todo el peso de sí mismo sobre algo. Y eso significó creer para ellos. Esa es la cosa. Creer es poner todo el peso que tengo en mí sobre algo, toda la creencia, todas mis sensaciones, todo lo que soy. Poner todo el peso de lo que tengo en algo y decir, yo confío lo suficiente como para poner mi confianza, como para poner mi peso sobre esto. Creer en Dios, decir que uno cree en Dios no necesariamente implica que uno está confiando en Él. Y es ahí donde está el aspecto de la fe. Es más que palabras, es más que sentimientos y es más que ideología, es acción. Saber que Dios existe no es lo mismo que saber que Dios existe y debo obedecerle. No es lo mismo que saber que Dios existe y que yo le debo toda mi confianza, le debo toda mi devoción. Ahí es donde está el aspecto de la fe. Solamente creer en Dios quiere decir que yo sé que existe un Dios, yo sé que hay un Dios allá arriba, yo sé que Dios es el creador, pero no necesariamente lo sigo, no necesariamente lo obedezco. Creer en Dios. Crees en Dios y le temes lo suficiente. Y ese temor que tienes de ese respeto, esa devoción sumamente profunda, te hace seguirlo, te hace obedecerlo. Ahora, creer en Dios te ha provocado un cambio en la vida. Hay algo que ha cambiado tu vida, porque si solamente crees que hay un Dios, entonces eres parte del ser humano normal. Cualquier ser humano cree en Dios. ¿Qué cambio ha provocado esa creencia en Dios en tu vida? ¿Qué cambio ha provocado el hecho de que crees en Dios en la manera en que tú te comportas? ¿Qué cambio ha provocado en tus relaciones? ¿Qué cambio ha provocado en la manera que piensas? ¿Qué cambio ha provocado en la forma en que respondes a las circunstancias, ya sean negativas o positivas? ¿Qué cambio ha provocado el hecho de que crees en Dios en tu manera de tratar a las demás personas, a tu esposa, a tus hijos, en la manera de manejar tus sentimientos? De eso estoy hablando. De eso estoy hablando cuando hablo. Cuando digo que solo creer en Dios no es suficiente. La segunda cosa que no nos ayuda a agradar a Dios es tener conocimiento bíblico. Conocer la Biblia de tapa a tapa. Conocimiento bíblico no nos va a llevar a agradar a Dios. Una parte de ser religioso, que nos encanta es que los demás sepan que soy religioso. A nosotros los evangélicos nos encanta recitar versículos. Nos encanta ponerlos
por todo lugar en Facebook, en Instagram. Nos encanta agarrar memes que nos encontramos en todos los lugares y poner uno todos los días en nuestro muro de Facebook. Si usted lo hace, no se sienta condenado por mí, no lo estoy condenando. Solo estoy diciendo nos encanta porque nos gusta que la gente sepa que nosotros sabemos acerca de la Biblia. Los judíos fanfarroneaban acerca de su conocimiento bíblico y acerca de decir, yo soy el pueblo de Dios, soy parte del pueblo de Dios. Dios nos dio su ley a nosotros, no a otro pueblo. Somos los únicos. Gozaban de un estatus espiritual más alto que los demás, de acuerdo a su propio entendimiento. Pero esta ley tenía que ser aceptada como un regalo. Porque solo poseerla para ellos no significaba nada. Solo poseer la palabra de Dios para nosotros no significa nada. Es por eso que Pablo los confronta en el libro de Romanos y les dice, ustedes que tienen la ley, la guardan. Ustedes que dicen conocer a Dios, verdaderamente le obedecen. Un poco de conocimiento nos puede hacer expertos a algunos de nosotros. Entonces sabemos los versículos correctos para decirlos en el momento correcto, en la conversación correcta. Y entonces podemos decirles, yo sé de la Biblia. Pero a la hora de aplicar esas cosas a nuestra vida, nos quedamos cortos. Es solo memorización. Y la memorización no habla nada acerca de nuestro carácter. Y no habla nada acerca de cómo estamos agradando a Dios o no. Entonces le decimos a la gente, esta es la manera de hacer las cosas. Usted debería orar así, debería predicar así, debería presentarse delante de Dios así, de esta manera. Pero eso no nos cambia la vida, eso solo nos cambia el- lo que la gente ve, lo exterior. Aplicar la palabra tiene que ser a nuestras actitudes y a nuestras acciones, no solamente a nuestro conocimiento. Y esa es la cosa, la palabra de Dios no es solamente para aprenderla, la palabra de Dios es para practicarla. Y, y si los versículos que usted conoce son la seguridad que usted tiene de que usted está agradando a Dios porque usted los está repitiendo, posiblemente va a tener que revisarlo. Dios no quiere que usted repita los versículos de memoria, Dios quiere que los aprenda en su corazón para aplicarlos en su vida. Conocer la palabra de Dios no nos hace más justos, nos hace más responsables. Conocer la palabra de Dios no nos hace más justos, nos hace más responsables, responsables con nuestra sociedad en asuntos que posiblemente para usted no tienen nada que ver con espiritualidad. Nos hace más responsables para nuestro prójimo, nos hace más responsables para actuar de manera que podamos ofrecer algo sacrificialmente, nuestro amor, no de manera que estemos tratando de conseguir algo siempre. Nos hace más responsables. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Necesitamos cristianos más responsables, porque si no, los no cristianos van a dejar de creer y van a perder el interés. Y esto es lo que dice Jesús en Mateo 7. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en tu propio ojo? Tu conocimiento no va a agradar a Dios. Y creer que tú sabes mejor cómo está actuando tu hermano, y creer que tú sabes mejor lo que hay en el corazón de tu hermano, creer que tú sabes mejor todo lo que la Biblia dice, pero sin ponerlo en práctica, nos va a hacer manejar una reputación como cristianos de que somos religiosos. Es una versión dramatizada de uno mismo, porque solamente estamos pretendiendo ser algo que no somos, ofrecer lo que no tenemos, exhibir lo que no hay, mostrar lo que no eres. Y déjeme poner un paréntesis aquí, porque mucho de esto lo hacemos con genuino interés. Algunos de nosotros queremos genuinamente saber que estamos agradando a Dios solamente porque tenemos mucho conocimiento bíblico, pero genuinamente sincero no significa que seas perfectamente agradable delante de los ojos de Dios. Si quieres
ser genuino delante de Dios, vas a tener que poner en práctica lo que dices que aprendiste de la Biblia. De mira al tercero, para ir un poco más rápido. La tercera cosa son rituales religiosos. Ya hemos hablado del conocimiento bíblico, ya hemos hablado acerca de creer en Dios, pero ¿qué tal de los rituales religiosos? Porque algunos de nosotros eh, ponemos nuestra confianza en el ritual más que en el Dios que nos dio el ritual. Solo tienen sentido los rituales religiosos cuando son símbolos externos de una realidad interna. De otra manera, se van a convertir en puras prácticas vacías, repetitivas, de algo que queremos usar para agradar a Dios solamente por hacerlo. La circuncisión era para los judíos romanos el símbolo de ser el pueblo de Dios. Esto es lo que nos hace cristianos. Ya estamos adentro, solo por esto. Quien no era circuncidado no tenía la cobertura especial de Dios. Pero el asunto es esto. Otras culturas antiguas también practicaban la circuncisión. Entonces no era que Dios quería este acto solamente como el exclusivo, la exclusiva manera de entrar al club de los que agradan a Dios. Dios lo puso solamente para que ellos recordaran que pertenecían a Dios, no necesariamente para que fuera la única manera de pertenecer a Dios. Y todos tenemos nuestros propios rituales. Usted tal vez no usa la circuncisión para decir yo le pertenezco a Dios ahora que soy circuncidado, aunque algunas personas he escuchado eso en algunos círculos religiosos. Tienes que circuncidarte ahora en este tiempo para poder agradar a Dios. Con base en eso, hay otros rituales que nos han dicho que son las únicas maneras de agradar a Dios. Si no ayunas y no oras, entonces no eres acepto delante de los ojos de Dios. Si no ayunas o no oras, no vas a obtener cosas de Dios. Entonces, cuando queremos obtener algo de Dios, ayunamos y oramos. O si no me bautizo, no soy salvo. Eso es un mito también que no está en la Biblia, porque algunos creemos que el bautismo es lo que nos da la entrada, una vez más, al club de la salvación. O algunos de nosotros seguimos repitiendo versículos, lo que hablaba anteriormente, porque sabemos que Dios está en medio de la conversación. Si decimos un versículo, si sonamos espirituales, si traemos la Biblia a colación en esta conversación, ya entonces estoy cumpliendo mi parte para que Dios esté presente y esté contento conmigo. O si tomo la cena del Señor, entonces quiere decir que Dios ya me perdonó. Hay que entender algo. Los rituales no son el problema. Y algunos de nuestros queridos hermanos evangélicos, de nosotros mismos, pensamos que los rituales son el problema. Pensamos que el problema está en una iglesia con figuras o con estampas de santos. Pensamos que el problema está en la manera en que se viste la persona que está dirigiendo el servicio. Pensamos que el problema está en cómo llamamos a los elementos en la comunión o en el servicio cristiano o el mismo servicio cristiano. Pensamos que el problema está en la manera en que nos dirigimos a Dios a través de oraciones repetitivas y demás. El problema no son los rituales. Los rituales deberían ayudarnos a entender nuestra relación con Dios. Deberían ser una muestra palpable de lo que decimos creer. Es solamente una exposición externa de lo que vive en nuestro corazón. Los rituales hacen lo mismo que hacen una etiqueta en una lata. Cuando usted va al supermercado y usted consigue una lata y la lata dice que es una lata de atún, usted espera que haya atún dentro de la lata. Pero si hay peras en la lata de atún, la lata no está cumpliendo su objetivo. Y cuando usted va a buscar una lata y quiere que haya peras dentro de la lata y compra una lata de atún pensando que habrá peras, eso no cambia la realidad. Y a eso me refiero con los rituales. Por más que usted haga cualquier ritual religioso,
Por más que usted lea su Biblia, por más que usted ore, por más que usted vaya a la iglesia, cante canciones, asista a vigilias de oración, por más que usted haga expresiones de los dones espirituales, pero si usted no está en su corazón dispuesto a obedecer a Dios, esto no sirve de nada. Nacer de nuevo cambia lo que hay dentro de la lata. Y entonces podemos poner la etiqueta apropiada en el exterior. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Y es por eso que Pablo escribe a los romanos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dos cosas, para terminar. Dos cosas que podemos aprender. Número uno, los religiosos necesitan a Jesús tanto como cualquier otra persona. Esas personas que usan la religión para decir que ellos son los que son aceptados delante de Dios, esas personas que usan la religión para decir que es la única manera de ser agradable a Dios, esa persona que usted considera el fariseo, necesita a Cristo tanto como usted, tanto como yo. Esta es la cosa, gente. Muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos basados en un estándar equivocado. Muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos comparando el pecado de los demás con el nuestro. Entonces, juzgamos el pecado de la otra persona solamente porque es diferente al nuestro. Y decimos, pero es que ella, pero es que él hace lo que yo no hago. Por lo menos yo no hago. Y ese es nuestro parámetro, pero en realidad el parámetro que nos da la Biblia para juzgar nuestro pecado es la gloria de Dios, la santidad de Dios. Es inalcanzable. Es inalcanzable. Yo no puedo llegar a esa medida, es demasiado alta. Nunca voy a poder lograrlo. Usted nunca va a poder lograrlo. Es por eso que la religión no nos va a dar la medida que debemos alcanzar para ser agradables a Dios. Nada de lo que hagamos, cualquier cosa de lo que hagamos, nos va a hacer aceptos delante de Dios. De hecho, son como trapos de inmundicia, dice la Biblia, nuestras oraciones o nuestras plegarias o nuestro servicio a otras personas si nuestro corazón no está correcto. Pablo lo dice, 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Si yo hablo en lenguas angélicas y humanas, pero no tengo amor, no soy nada. Si tengo toda la fe para pasar los montes al mar, pero no tengo amor, no soy nada. Si doy mi cuerpo para ser quemado y para que la gente vea cuán bueno soy, cuánto sacrificio hice por los demás, pero no tengo amor, no soy nada. El estándar correcto es la santidad de Dios. Es Cristo en la cruz. Pablo dice que los que no son religiosos, pero hacen lo que Dios ordena, pero que agradan a Dios por una vida dispuesta a seguirle, a obedecerle, esos son justificados. Y el libro de Romanos es una carta sumamente teológica y está este término, justificación. Es llegar ante Dios sucios, despreciables, con toda nuestra maldad por delante de nosotros y a pesar de eso, la imagen de Cristo en la cruz es la que nos justifica delante de Dios. Pero los que nos creemos muy religiosos creemos que podemos justificarnos nosotros mismos por lo que hacemos, por cuánto oramos, por cuánto leemos, por cuánto sabemos, por cuántas veces asistimos a la iglesia durante la semana. Déjenme decirlo, no hay ningún problema en estas cosas, no hay ningún problema en orar, no hay ningún problema en ir a la iglesia, no hay ningún problema en servir, etc. El problema es nuestra motivación para hacerlo. Porque si seguimos diciéndole, si los pastores y los líderes cristianos, óigame pastores si me están escuchando, seguimos diciéndole a nuestra gente que esa es la única manera de servirle a Dios, que esa es la única manera de agradar a Dios, estamos equivocados. Siempre tenemos la pregunta, ¿y qué pasa con aquellos que no saben nada de Cristo? ¿Cómo van a agradar a Dios? Yo le diría a la gente que pregunta esto, ¿y qué pasa con su llamado? Porque usted sabe más de Cristo que un salvaje allá en una isla solitaria. ¿Y qué pasa con su llamado en Cristo? Es que estamos tan
enfocados en lo que las otras personas tienen que hacer, que no estamos muy enfocados en lo que nosotros tenemos que hacer. El que no es religioso necesita tanto a Cristo como el religioso. Y eso nos lleva al último punto. Número 2. Cuando mi religión reemplaza mi obediencia, entonces Dios no pone ningún tipo de atención. Cuando mi religión reemplaza mi obediencia, Dios no pone atención. Pero cuando Dios bendice, es cuando mi religión refleja mi obediencia. Y ahí hay algo que hablar. Porque religión son obligaciones, son rituales ligados al cumplimiento de un propósito espiritual. Mi religión quiere decir, yo tengo una serie de cosas que debo hacer, una lista de cosas que debo hacer para agradar a Dios y estar en un nivel espiritual correcto. Pero Dios odia ese tipo de actitud. Isaías 1, del 10 al 19, encierra todo en esta frase: yo odio todo lo que me dan, así que paren. Odio sus fiestas, odio sus sacrificios, porque no me los están dando con un corazón dispuesto. En Deuteronomio 19, 16, 10, 16, perdón, Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo: circunciden no su físico, circunciden su corazón. Yo quiero que algo salga de su corazón. Ya se me olvidó cómo hablar. Yo quiero que algo sea cortado de ustedes, y es su orgullo. Yo quiero que sea cortado su deseo de pertenecerse a ustedes mismos. Yo quiero que ustedes me pertenezcan completamente. Cuando los rituales reemplazan lo que debo hacer de verdad, mi función de verdad delante de Dios, eso se llama religión. Entonces, repetir una regla para ganar el favor de Dios, eso es religión. Aunque sea bien intencionado. Y déjeme decirle, la mayoría de nosotros tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no nos van a hacer agradar a Dios. Lo que nos va a hacer agradar a Dios es conocerle a Él verdaderamente lo suficiente como para poner en práctica lo que sabemos de Él, nuestro conocimiento bíblico, y poder aplicarlo a nuestra vida, aún a través de rituales, pero sabiendo que eso es un producto de lo que somos, no es lo que nos va a hacer aceptos delante de Él. Cuando por mi religión soy capaz de vivir haciendo algo por el Señor y por mi prójimo, eso se llama bendición para mí y para los demás. Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice esto. Un resumen, no voy a leerlo todo. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños, etc. Pero después dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor, ni cumples fielmente sus mandamientos, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Déjeme cerrar con esto. Tristemente, muchos de nosotros, muy bien intencionados seguidores de Cristo, hemos saboteado su obra. Hemos saboteado el reino de los cielos. Porque a través de esas buenas intenciones y esos buenos deseos, porque a través de lo que creemos conocer de la Biblia, y a través de nuestros rituales religiosos que imponemos a otras personas para que ellos también se conviertan en gente que agrada a Dios a través de esos rituales, a través de esas cosas, hemos sellado el destino de muchas personas haciéndolos tan religiosos como nosotros. Eso no es lo que agrada a Dios. Porque estamos enfocados más en lo que creemos que es el plan de Dios, que en el corazón de Dios para su plan. El camino para convertirse en un religioso comienza con 3 pasos. Puede apuntarlos, no están en sus notas. Puede apuntarlos. La primera cosa es que fallamos al medir cuán grave y cuán profundo es nuestro pecado. No pensamos que nuestro pecado es suficiente. No nos creemos pecadores. Nos creemos un poco mejor que el otro, una vez más, porque comparamos el pecado del otro. Esa es la medida de nuestro
en relación con Dios, el pecado de la otra persona. Esa es una falla que tenemos. La segunda cosa que hacemos es que tenemos un profundo disgusto por el pecado de los demás. Y eso nos hace convertirnos en jueces. Y resuenan las palabras de Jesús diciendo, pero ¿por qué estás viendo la espina que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga, el árbol que tienes insertado en el tuyo propio? Y la tercera cosa, justificamos todo esto con una teología de molde, una teología que es como se pone, sirve para todos, de toda medida para todos. Y esta teología generalmente incluye las palabras más duras de Jesús. Y entonces nos convertimos en jueces. Y usamos las palabras duras de Jesús para decirle a los demás, si usted no hace lo que yo hago, si usted no lo hace como yo lo hago, si usted no ve la vida como yo la veo, si usted no ve e interpreta la Biblia como yo la interpreto, usted está mal. Y entonces dejamos de lado la compasión y la gracia de Cristo. Y es mi oración, mis queridos, es mi oración que usted pueda ser un seguidor de Cristo, que no necesariamente tenga una relación complicada con la Biblia, pero que empiece, a pesar de la dificultad de leer un libro como Romanos y la teología tan profunda y tan densa que se encuentra ahí, que seamos obedientes en lo que ya sabemos. Que no andemos buscando ser obedientes en lo que otros nos dicen que debemos ser obedientes solamente por su experiencia y solamente por su concepto de la Biblia, que seamos obedientes por lo que ya sabemos de Dios. Y si usted sabe algo de Dios ahora mismo, es esto. Jesús vino para salvar a los pecadores y para darles vida eterna, para comprarlos y justificarlos delante de Dios, a pesar de su suciedad, a pesar de su mal entendimiento de las cosas. Es por eso que la gracia es dada a todos. La gracia es para usted, es para mí. La gracia es para los fariseos. La gracia es para aquellos que genuinamente quieren cumplir la voluntad de Dios. La gracia es para todos. Deja tu religión. Sigue a Cristo de todo corazón. Nos vemos la próxima semana.